Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de las plataformas, cada una de ellas, Facebook, Instagram, YouTube. Bendiciones, saludos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada hermano que se está conectando en las redes sociales. También queremos la invitación, si alguno desea venir a la iglesia, a la casa del Señor. Iglesia Arca de Pacto a la Nación está ubicado 7824 River Road, East Puyallup, Washington 98371. Código postal, teléfono 253-283-2164. Hermanos, vamos a la palabra del Señor. El Señor puso esta palabra en mi espíritu para compartirla, hermanos. ¿Verdad? Muchas veces en la vida de nosotros, hermanos, podemos tomar decisiones que aparentemente son buenas, pero al final esas decisiones nunca se las presentamos al Señor. Es como muchas personas toman la decisión de viajar a otro país, a otra ciudad, o toman decisiones, tomar un diferente trabajo. Pero a pesar de que lo que ellos toman decisiones, muchas veces no les va bien. El Señor así me decía en mi espíritu, que hoy la iglesia pentecostal o evangélica ha tomado decisiones que no son agradables a Dios. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que como el perro que vuelve al vómito, la puerca a su cochitril, así muchos cristianos vuelven atrás. Hoy Dios nos va a hablar a través de la palabra, hermanos. Quiero que me acompañen. San Juan capítulo 6 del 66-71. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, su Santo Espíritu. Así dice así. Versículo 66 dice así. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice la palabra del Señor, hermanos, que desde entonces muchos cristianos o discípulos andaban con Jesús, volvieron atrás. ¿Qué quiere decir volver atrás? Volvieron al mundo. Hoy en día, hermanos, muchos que se decían hijos de Dios o cristianos tomaron decisión apartarse de caminar con Dios. El Señor hablaba a mi corazón y ponía en mi espíritu que son muchos factores que el enemigo usa para que alguien no venga a la iglesia. Primer factor o primer punto, que cuando hay un problema en un hogar, el esposo o la esposa llegan los problemas y ya dejan de ir a la iglesia y es volver atrás. Segundo punto, cuando viene problemas entre hijos y padres, ya no van a la iglesia, es volver atrás. Tercer punto, hermano, que muchas veces pones por interés tu prioridad de trabajo, pones tu interés de poner tú mismo lo que tú quieres hacer y vuelves atrás. Aquí la palabra del Señor me dice, aquí 66, ¿verdad? San Juan capítulo 6, versículo 66 dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, con Jesús. Y dice el 67, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Hoy el Señor te dice, ¿acaso te quieres ir tú también al mundo? ¿Sabes, hermano, qué es lo que va a pasar si tú te vas al mundo? Vas a arrastrar tu vida, tu familia al pecado. Y cuando venga el Señor te va a juzgar por esas almas. ¿Y a dónde van a ir? Al infierno, al tormento eterno. ¿Sabe, hermanos? Hermanos, ¿cuántos están yéndose hacia atrás? Muchos cristianos. La palabra de Dios no es para el del mundo porque no conoce a Cristo. Pero la palabra de Dios dice, mejor ni me hubieses conocido, hermano. Muchas veces pensamos con ir a la iglesia y ir nada más a presentarnos todo
bien. No, es tu salvación. Pelea tu salvación. Pelea tu vida eterna, hermano joven, hermana mía. No permitas que el enemigo, hermano, corte el caminar con Dios contigo. Sí, hermanos, muchos se están volviendo atrás por cualquier circunstancia. Ya no le hablan al pastor, ya no le hablan a la pastora, ya no quieren orar, ya no quieren nada, hermano. Por eso el Señor me decía en mi corazón que yo tengo que ser obediente, de orar por él, por los que se vayan. Orar y que Dios obre en sus vidas. Amén. Por eso dice aquí la palabra del Señor, versículo 68 dice: y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Simón Pedro da una respuesta correcta. ¿A quién vamos a ir a buscar? Si solo Dios es el que nos ayuda. No te va a poder ayudar el tío, tu tía, tu hermana, tu hermano. Solo Dios te puede ayudar. Solo Dios te puede ayudar en esas pruebas, en esas luchas. Muchos pensamos, hermanos, que estar en la iglesia ya lograste. No, es tú que busques a Dios de corazón. Hay muchos cristianos jóvenes que hoy ponen primero su prioridad que a buscar a Dios. Y perdón por esto, porque muchos buscan muchas veces ir a la iglesia para tener comunicación, amistad con alguien. No, busca tu salvación, joven. No busques la prioridad de que tener amistad. Es bueno, es tu hermano en Cristo, pero la salvación es primero. Hermano, yo conozco cristianos que sus hijos ya no están en las iglesias y ellos siguen en las iglesias, los papás. Pero Dios no va a pedir a cuenta por esos jóvenes. Dios no va a pedir a cuenta por cada jovencita que anda en el mundo hoy. Porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad de llamarles y hablarles de Dios. De enseñarles el camino. Aleluya, gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Dice el versículo 68. Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Dice 69, y dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hermano, hay que reconocer que por Él estamos aquí. Por Dios, hermano, tenemos que comer en la cena, en el refrigerador. Por Dios tenemos un trabajito, un día o 2 días, pero por Dios que nos ha bendecido. Otros no tienen ningún día de trabajo. Por Dios, hermano, el Señor nos provee para la gasolina. Hermano, el Señor me decía que en estos tiempos el cristiano se ha vuelto, hermano, un poco difícil, porque ya le ponemos pelo todo al Señor. Hermano, vamos a ir al ayuno. No, hermano, voy a ver qué hago. No sé si voy a ir. Hermano, vamos a tener vigilia. Hermano, pues no sé. Hoy en día puras excusas, hermanos. Puras excusas, pero el Señor me decía que muchos se están volviendo a excusas hacia atrás. No, es que pastor, esto, es que pastor, al otro. Pero al final de un momento, hermano, Dios te va a decir qué hiciste con lo que te ha dado. ¿Por qué no obedeciste la voz de mi siervo? ¿Por qué no obedeciste la voz de mi sierva? El Señor nos va a juzgar, hermanos. Amén. Por eso dice aquí, y nosotros, 69, versículos 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Dios Cristo, el Hijo de Dios viviente. 70, dice: Jesús respondió: no es escogido yo a vosotros. Fíjense, hermano, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hermanos, nosotros no nos escogimos, fue el Señor que nos llamó. Y Dios nos va a llamar a juicio. ¿Por qué dejamos de ir a la iglesia?
es que por esto, hermano, es que por el otro, puras excusas porque así podemos ir a la iglesia. Porque te llaman por teléfono, mira, vamos a trabajar y prefieres ir a trabajar que ir a la iglesia. Prefieres decir que te dice, hermano, vamos a tener un tiempo de ir a practicar alabanza. Prefieres estar haciendo otra actividad que estar buscando al Señor. O decimos, Señor, los jóvenes, es que el Señor, ay, que hermano, es que tengo mucha tarea. Puros pretextos. Y muchas veces, hermano, engañamos al hombre, pero Dios nos mira. Esto es para toda esta palabra. Que no caigamos en esa conformidad de volver atrás, hermanos. Pon tu mirada, joven, al Señor, porque Dios te va a demandar, Dios te va a llamar a cuenta. Dice el versículo 60, vamos arriba, hermanos. Versículo 60, ahí mismo San Juan 6:60, y dice, voy para atrás, dice, a oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? ¿Quién la puede oír? Ay, hermano, es que no, hoy el cristiano de hoy quiere todo suavecito. Mira, hermano, mira. No, hermano, hay que predicar la palabra del Señor. El Señor me decía, hoy muchos prefieren el Facebook que ir a la iglesia. Hoy prefieren mucho el TikTok que leer la Biblia. Hoy prefieren todas las cosas suaves, bonitas, hermano. Pero el Señor dice aquí la palabra, hermano. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Hermanos, ya no quieren oír la palabra de que te diga, hermano, vuelve a Cristo. Dios te va a salvar, Dios te va a restaurar. No, es que pastor, no es el tiempo, es que no me siento bien. No, hermano, el Señor nos va a llamar a cuenta. Dice el 61, sabiendo Jesús en su mismo, aleluya, sabiendo Jesús en sí mismo, en su sentir en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Hermanos, nos ofende la palabra que Dios nos exhorte. El Señor mismo nos está hablando a través de la palabra que cambiemos nuestra mentalidad. Si andábamos torcidos un poco en el 2024, 25, pero el 2026 tiene que cambiar, hermano. No debemos caer en las mismas mentiras de uno mismo, hermano. Dice el versículo 62, pues que si vi, aleluya. Dice el versículo 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero. Hermanos, si viéramos al Hijo del Hombre, si viéramos al Señor, hermanos, ¿qué excusa le vamos a dar? Hermanos, no juzguemos al cristianito. El Señor nos va a demandar. El Señor ya ahí va a ser juez. En este tiempo hay manera que te arrepientes y te acomodes conforme el caminar de Dios te ha mandado. Dice el 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. 63, el Espíritu es el que da la vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que Dios nos ha hablado esta hora es vida para tu vida espiritual. Deja de ver las mentiras del enemigo. Hermano, ¿cuánto le das tiempo al TikTok? ¿Cuánto le das tiempo al Facebook? ¿Cuánto le das tiempo a la tele? ¿Cuánto le das tiempo? Y sigue. Ay, que estoy cansado. Voy a ver iglesia mañana. Ay, no. Es que voy a trabajar el lunes, hermano. Puras mentiras del diablo ponen uno. Pero Dios te va a llamar a juicio, iglesia. Yo te prefiero decirte, hermano, no vuelvas atrás como cuando andabas en el mundo. Cuando hoy dice la palabra que eres comprado con la sangre de Cristo. A precio de sangre fuiste comprado. Hermano, fuiste llamado sacerdote, sacerdotisa, hermana.
Puras excusas damos, hermanos, realmente. Y el Señor me exhortaba a mí primero para predicar esta palabra. Que no ponga excusas para que yo predique su palabra. Que no ponga excusas, hermano, para decirte, hermano, que cambies, aleluya. Hoy no se predica esto, hermano. Hoy todos les predican bonito, hermanos. Hermanos míos, no vuelvan atrás. Dejen lo que están haciendo por costumbre. Hay dos tipos de cristianos. El oyente, el que oye, más el cristiano, el que es obediente a la voz del Señor. Yo no sé qué tipo de cristianos somos, hermano. O eres obediente a la voz del Señor, o eres solamente oidor a la palabra. Eres hacedor o oidor, hermanos. Dios te está hablando este día, hermano. Dios te está hablando este día. Hermanos míos, yo les estoy invitando a que vuelvan a los caminos de Dios. Los estoy invitando a que vuelvan a los caminos del Señor. Dice el significado, volver atrás. ¿Qué significa volver atrás? Aquí dice en el significado, dice volver atrás. Dice, la Biblia habla de 6 reyes escogidos por Dios que volvieron atrás. Dice 6 reyes malos en Israel. Y ministerio del profeta Elías, ¿verdad? En el tiempo de Elías. Los 6 reyes en Israel que hicieron lo malo delante de Dios. Nadab, Brasán, Esabún, Orim y Acab. Dice, el triste ver los resultados de apartarse de Dios, irse en pos de la idolatría. Hermanos, reyes escogidos por Dios se volvieron inicuos, idólatras, y sabe, acabaron mal delante del reino de Dios. Hermanos, Dios nos está hablando que dejemos de estar en la comodidad, soltemos esa comodidad. Dice bíblicamente, volver atrás también significa, dice, aleluya, significa abandonar la fe y reiniciar en los tiempos del viejo hombre o hábitos pecaminosos o dudar del propósito de Dios, asemejándose a una falta compromiso contra la voluntad de Dios. El viejo hombre de ti muchas veces no se ha sujetado. Dice la palabra del Señor que la carne para nada sirve. Hermanos, tenemos, hermanos, que esforzarnos a buscar a Dios en oración, a orar, a ayunar, hermano. La carne lo que desea es que tú estés entretenido en todas las redes sociales. La carne lo que te entretiene es estar viendo tanto la televisión. La carne lo que te entretiene es andar vagando con personas que ni son cristianas haciendo lo malo, joven o hermano adulto. La carne te desea llevarte al casino, llevarte a volver a hacer lo malo, a tomar, a fumar. No vuelvas atrás. El Señor nos está hablando esta hora, hermano. Vámonos en el libro de Filipenses, capítulo 3, hermano. Por favor, jóvenes, su Biblia, por favor, porque es la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Lean, vamos a leer capítulo 3, 13 al 20, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Tomen la Biblia, hermanos. Hermano Giovanni. Leemos. Dice así el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Fíjese, hermano, Pablo habla algo, que nadie es perfecto. Todos somos humanos que fallamos, pero hay que perseverar en el Señor. Filipenses 3:3, hermano Giovanni. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que me queda atrás. Olvidar el pasado, el pecado. Suelte el pecado, hermano. Por eso dice la palabra del Señor, no traigan memoria las cosas
cosas pasadas. El mundo quedó atrás, hermanos. El mundo tiene que quedar atrás. ¿Y sabe qué es lo que hace el diablo? Manipular tu mente. Acuérdate cuando te tomabas tu cervecita. Acuérdate que te echabas tu cigarrito ahí. Acuérdate de todo lo malo. Esa es la carne. Y eso es que te hace volver atrás, hermano. Hermano, tienes que vencer la carne. Tienes que pelear tu salvación. Tienes que pelear tu salvación, la de tu esposo, de tu esposa. Ponte a la brecha, ora por ellos, hermano. Dejemos esa mediocridad, hermano, espiritualmente. Es que Dios lo sabe. Dios sabe que sí sabe tu problema, pero humíllate, pide perdón y arrepiéntete. Gloria sea al Señor. Dice Pablo, ahí dice aleluya. Dice, por eso dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay que olvidar el mundo, lo de atrás, y extendiéndome a buscar a Dios, aleluya, a lo que está delante. Hermano, tú busca delante del Señor, atrás está el pecado, el mundo. Dios te dice, búscame, hijo. Dios te dice, búscame, hija. Búscame, siervo mío, sierva mía. El Señor nos dice esta hora, salgamos de atrás. Aleluya. Dice 14, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos tenemos una meta, hermanos, si es llegar a la salvación del Señor. Cuando venga el Señor, diga, hijo mío, tú seguiste mis caminos, ponte a mi diestra. El Señor te diga, aquí estás, fuiste obediente a mi voluntad, caminaste conmigo, predicaste, evangelizaste, las almas vinieron a Cristo. Pero hoy la iglesia está tan fría, hermano, como un hielo. Ya la iglesia está cayendo en un enfriamiento, casi tibia. Dice la palabra del Señor, hermanos, o eres frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Es tiempo de despertar, iglesia. Dejemos de volver atrás, hermanos. Busquemos, como dice Pablo, vayamos hacia adelante, aleluya. Dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo. Fíjense, hermano, así que todos somos perfectos, esto mismo, sintamos en sí, en otra cosa sentís, como también os revelará Dios. Hermanos, todo aquel que predica la palabra y tiene un llamado es perfecto en la obra de Dios. Hay un sentir espiritual en tu vida. Un cristiano que predique la palabra y anda torcido no es del Señor. Un cristiano que predica la palabra y roba al pueblo de Dios no es del Señor. Un cristiano que predica la palabra y que anda ahí vituperando, que anda en lujurias, que anda fornicando, no es del Señor. Aleluya. Muchos así andan, hermano, con una falsa palabra y enseñanza. Se dan de santos, pero el pecado los ha alcanzado, aleluya. Dice el versículo, aleluya, gloria sea al Señor, 16. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos la misma regla, sintamos la misma cosa. Pero aquellos que caminamos en santidad, sigamos en santidad, sin pecado, hermanos, aleluya. El Señor no quiere que sigamos pecando, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que Él mira nuestras vestiduras, nuestra santidad espiritual, cómo estamos. Hay quienes todavía hay orgullo en el corazón, envidia, celo, hay pleitos, hay mucho en su corazón, contienda, hermano. Tal vez tú no te miras la vestidura espiritual, pero Dios conoce que hay cosas en tu corazón, que hay cosas en tu vida. Dice Pablo aquí nuevamente, 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo, sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Si tú no sientes la presencia de Dios, no caminas con Dios, Dios te revela cómo estás. Pero si aquellos que hacemos
llegado, pero aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa en santidad, en caminar con Dios. 17. Hermanos, imitadores de mí, imita a los que así conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. El Señor nos abre la palabra, hermano, que imitamos a Pablo. Pablo, un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que vivía en santidad. Pablo, un hombre que predicaba la palabra. Dios nos está enseñando este día que dejemos de vivir una vida vacía de mediocridad. Hay mediocridad en el reino de Dios. Hermano, vamos a evangelizar. No, pastor, no puedo evangelizar. Hermano, vamos a predicar. No puedo. Hermanos, es tiempo de caminar en el Señor. Dios nos está dando una oportunidad este domingo. Dios nos está dando la oportunidad este domingo, hermano, que vuelvamos, pero al caminar de Dios. Muchos están viviendo una vida mediocre, aunque no les guste. Una vida vacía espiritualmente. No, hermanos. Dios lo que quiere es cambiar tu vida, tu corazón. Dios lo que quiere es restaurar tu casa. Dios quiere restaurar lo que es tu corazón, tu esposa, tus hijos. Pero tienes como sacerdote meterte en la presencia del Señor. ¿Sabe, hermano? A mí me duele en mi corazón algo. Y lo quiero confesar, me duele en mi corazón cuando dice un cristiano: pastor, que yo lo sé todo. Si sabes todo, ¿por qué no vives en santidad? Pastor, que yo ya conozco la palabra. Si sabes la palabra, no vives en el temor de Dios. Muchos así están, volviendo atrás, creyendo que todos lo saben, pero no viven la palabra del Señor. Por eso dice aquí la palabra del Señor, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los así, se conduce según ejemplo que seas en nosotros. Hermano, quiere decir, hermano Pablo, que sigamos nosotros a Pablo. Y si anda el pastor Demetrio bien en santidad, sigan como el hermano Demetrio. Sigan los pasos, prediquen, evangelicen, oren por los enfermos, hagan la obra del Señor. ¿De qué vamos a imitar a alguien si anda mal, hermano? ¿Qué te va a traer provecho aquel pastor que anda mal? ¿Qué te va a traer aquel provecho de aquel hermano que anda mal? Imitemos lo bueno, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Imitemos lo bueno. Dice así, aleluya. Porque andan muchos, los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Andan muchos, hermanos, aparentemente llorando la cruz de Dios, pero es una doctrina falsa. ¿Saben por qué doctrina falsa, hermanos? Lloran. Ay, soy cristiano. Yo ayer salí a predicar la palabra y evangelizar con un hermano, y me encontramos a una persona y decía la persona: no, yo soy cristiana, soy católica. Dije: santo, ¿y esto de ahora qué? Hoy todos son cristianos, el mormón es cristiano, aún el testigo es cristiano, aún todo se dice cristiano, pero el verdadero cristiano vive en santidad, en la obediencia de Dios. Decía esa señora: no, yo soy cristiana. Dije: wow, solo que Dios obre en tu vida un cambio, aleluya. Porque donde está Cristo hay temor a la palabra, donde está Cristo hay santidad a la palabra, hay obediencia, aleluya, gracias Señor. Versículo 19, el fin, ¿cuáles serán? Perdición, cuyo Dios es viviente. Fíjese, hermano, esa es de la falsa doctrina que la señora hablaba ayer. El fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es viviente y cuya gloria es su vergüenza. Hay quienes dicen cristianos, tienen imagen católica, y perdón por ello, pero son vergüenza, dice la palabra, porque único Dios es el Espíritu en verdad, es el Espíritu Santo. Dice: al fin, ¿cuáles serán?
perdición, por cuyo Dios es en el vientre, cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas no, aleluya, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mira, hermano, otra doctrina piensa en lo terrenal, dinero, pero nosotros esperamos a Jesucristo que venga, porque sabemos que esta tierra va a acabar un momento. La palabra de Dios lo prediqué la otra semana. Esto se va a destruir, hermano. Nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva. Nosotros esperamos, hermano, llegar a la presencia de Dios. Joven, afírmate con el Señor. Afírmate con el Señor, joven. Yo te hablo de parte del Señor. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, hermanos. Vamos hacia atrás, hermanos. Aleluya. Esta historia el Señor me hablaba a mi corazón, hermanos, que a veces aparentamos, pero no somos lo que decimos, hermanos. Aleluya. Yo sé que la palabra es muy profunda y muy profunda hoy, este día, hermanos. Esta palabra, hermano, muchas veces se ha predicado. Es la parábola del hijo pródigo. Y sabes, hermano, que muchos estamos aquí, así en las iglesias. Que en un momento estamos en la iglesia y un momento nos regresamos a la iglesia. Y un momento nos salimos y un momento regresamos. Vamos a leer, hermano, del versículo 11. Dice así. También dijo un hombre, Jesús hablaba una parábola. Tenía 2 hijos y el menor de ellos a sus padres, ¿verdad? Y dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Dice versículo 13. Aleluya. No muchos días después, juntando, se fue lejos a una provincia apartada de ahí. Quiere decir que este joven se fue a otra ciudad. Se fue lejos con sus bienes, con sus riquezas. Aleluya. Dice el 13, y muchos, dice el 13, no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, una provincia apartada de allí. Dice, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, ¿qué haría un joven con $10,000 si le diéramos hoy? Se lo gastara rápido. $10,000 tal vez en una semana se lo acaba un joven. O 3 semanas. El Padre le dio todo. Los bienes, su riqueza, su herencia. Pero aquí la palabra del Señor nos va a hablar, hermanos. Dice el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En 3 semanas se gastó el joven esa riqueza, póngale. No tenía ya los $10,000, pero ya tenía hambre, que comer no había. Dice el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo mandaron a un ranchito, para que me entienda, a que criara animales, a unos puercos, a unos cerdos. En Guatemala le dicen coches, puercos, cuches, como sea. Estaban criando esos animales. Dice el 16, y deseaban llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba.
Imagínese, hermano, este hombre tenerlo todo. Esa riqueza, esos $10,000, se los gastó. Quería comer, pero estaban los puercos comiendo la comida algarroba. La algarroba es comida echada a perder. Dice el 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí que perezco de hambre? Este hombre meditaba: allá en mi casa todos los criados de mi padre comen, tienen que comer, y yo aquí muriéndome de hambre. 18. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Fíjense, hermanos, esta es una palabra que nos enseña la palabra del Señor. Que muchos cristianos no vuelven a los caminos de Dios por miedo de que digan: mira, ya volvió el hermano, ya llegó la hermana. Cuando se fueron disgustados de la iglesia. Cuando se fueron muchas veces dolidos, o X circunstancias, fueron por su propia voluntad tal vez. Pero en la casa del Padre siempre uno es bienvenido. Porque dice la palabra del Señor: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Muchos se van atrás al mundo porque piensan que volverán a tener dinero, porque piensan que van a tener sus empresas, piensan tener los lujos, pero al final, hermanos, su vida van a acabar mal. Jóvenes, tengan cuidado a tomar decisiones, apartarse de Dios, como este hombre lo perdió todo. Yo quiero decir algo, hermanos. Yo he salido a predicar la palabra y llevar comida a la gente en las calles Tacón. He orado por gente afroamericana. Cuando oro, lloran. Porque esos hombres eran cristianos un día y están como este hombre. Ya no pueden llegar a la iglesia por temor que alguien los menosprecie. Yo quiero invitar a la iglesia. Si miras a un hermano mal, ora por él, tráelo a la iglesia. Nosotros somos vasos en las manos de Dios para que otro se levante, hermano. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Lo criticamos, lo juzgamos. El Señor me decía que hay muchos queriendo volver, pero no pueden. Y muchos logran llegar con vergüenza, pero llegan. Iglesia del Señor, muchos se han vuelto atrás, pero tú tienes la obligación de llamarles la palabra, decirles que Dios los ama, de restaurar esa vida, hermanos. Aleluya. Dice el 20. Y levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó al cuello y lo besó. Imagínense, hermano, como el Señor se alegra cuando llega una hermana que se alejó días o meses o años de la iglesia. El Señor la bendice, le da paz. Llega su pastor, la abraza y le dice: hija mía, hermana mía, bienvenida. No importa el pasado, bienvenido, joven. No importa el pasado. Somos una iglesia, hermano, un pueblo para restaurar, hermanos. Aleluya. Dice el 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar mejor vestidos, vestirle y poner un anillo en su mano, aleluya, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comerlo, y hagamos fiesta. Hermanos, el Señor se alegra cuando alguien se arrepiente y vuelve a Cristo. Y tú, hermano, tienes la autoridad, la obligación como cristiana de levantar a alguien que está perdido. Tú, joven, tienes la autoridad de Dios para llamar a aquel hermano que se desvió, aquel familiar. El Señor me llamaba en mi corazón, hermanos, que la iglesia lo que hace más de hacer cultos, pero se olvida de los que se han ido.
Muchos pastores se han olvidado de los que se han ido. Ni les una llamada, ni les van a tocar la puerta de la casa. Cambien nuestras mentes, pastores, hermanos. Porque esas almas, Señor, nos va a demandar por su sangre de ellos. Dios nos va a demandar, hermanos, por esas vidas. Este día les hablo de parte del Señor. No vuelvamos atrás, iglesia. Sigamos buscando al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Perfecciona tu obra en los jóvenes de este lugar. Y que esa palabra toque sus vidas para que nunca vuelvan atrás. Toca el corazón de los hermanos y las hermanas, Señor, que nos miran las redes sociales, que se levanten de esa silla, de ese lugar, y hagan tu obra, Señor. Y de traer las almas a Cristo, los que se fueron, y a traer nuevos creyentes, Señor. Señor, levanta tu pueblo, Señor. Aviva el corazón de tu pueblo con tu Espíritu Santo, con tu fuego, Señor, para que te hagamos obediencia a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por cada hermano de esta iglesia, Señor, que tal vez hoy no están, que tú los traigas algún día, Señor, que seas tú trabajando en sus corazones, Señor. Así te pedimos, Señor amado, guarda nuestra semana, Señor, nuestra salida, nuestra entrada, los jóvenes, los niños a la escuela, los jóvenes al trabajo. Guarda, Señor, nuestra casa pastoral, pon ese vallado, Señor. Guarda mi vida, Señor, mi salida, mi entrada, la de la pastora María, Señor. Y, Señor, tu mano poderosa sea con nosotros, Señor. Si Dios con vosotros, ¿quién contra vosotros? Dice tu palabra, Señor. Caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará, Señor. Clamamos por esa protección divina tuya. Líbranos de toda redada, Señor. Líbranos de todo peligro, Señor amado, Señor. Como dice tu palabra, Señor, fuera de ti nada podremos hacer. Padre, que todos mis hermanos que no miran las redes sociales se aferren a ti, Señor, en este país, a pesar de que hay redadas, Señor. Porque fuera de ti nada podemos hacer, Señor amado. Contigo somos más que victoriosos, Señor. Contigo somos más, Señor, victoriosos, porque tus misericordias son grandes, Señor amado. Gracias, Señor. El pueblo de Cristo dice amén. Saludos, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén.